Daniela sonriendo radiante junto a mi hijo Miguel y su madre Susana. Yo, la mujer que lo crió, alimentó y dio todo durante décadas, había sido borrada de la ecuación familiar con la frialdad de quien limpia un error de una pizarra. Mis dedos temblaron sobre el teclado mientras escribía mi respuesta. Buena suerte. No tenía idea de que esas dos palabras desatarían una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una hora después, los gritos de Miguel resonaron en mi casa. Mamá, ¿qué hiciste? El abogado acaba de llamarme sobre la casa, las propiedades, todo. Su rostro estaba pálido como un fantasma. Sus manos temblaban mientras me mostraba su teléfono, lleno de llamadas perdidas del banco. En ese momento, supe que mi venganza había comenzado. Pero para entender cómo llegué a este punto límite, necesito contar la historia desde el principio. Mi nombre es Laura Vargas. Tengo 63 años y he trabajado como una mula toda mi vida para construir el legado que mi familia daba por sentado. Todo comenzó cuando tenía 16 años, embarazada y abandonada por el padre de mi hijo, vendiendo pasteles caseros en la esquina de mi barrio en Guadalajara, Jalisco. Con esos primeros pesos, compré más ingredientes, más esperanza. Año tras año, peso a peso, construí un pequeño imperio, 3 propiedades de alquiler y una cuenta bancaria que la mayoría envidiaría. Todo cambió el día que Miguel me presentó a Daniela. Era un domingo de marzo, y el olor de mi estofado de ternera llenaba la casa cuando oí el clic de sus tacones en mi suelo de madera. Ese clac arrogante ya me advirtió que esa mujer traería problemas. Apareció en mi puerta con un ajustado vestido rojo que parecía una segunda piel, su sonrisa tan falsa como una imitación de mercadillo. Así que usted es la suegra, dijo, extendiendo una mano fría como el hielo, mientras sus ojos me medían de pies a cabeza. Ni un encantada de conocerla, ni un gusto en saber de usted. Solo me etiquetó como la suegra, como si fuera un mueble más. Sus uñas largas y perfectas contrastaban brutalmente con mis manos callosas y marcadas, que contaban la historia de cada sacrificio que había hecho por mi hijo. Miguel, cegado por el amor, no notó el veneno que goteaba de cada una de sus palabras. Mi hijo, mi orgullo, el hombre que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 8 años, estaba hipnotizado por alguien que ya mostraba su desprecio hacia mí. Pero elegí callar y observar, sin imaginar nunca que estaba criando una serpiente que luego me mordería casi hasta la muerte. En esa primera cena, Daniela convirtió mi mesa de comedor en un campo de batalla silencioso. «¿Qué estilo de decoración tan interesante?», comentó, mirando mis fotos familiares con desdén. Su mirada se detuvo en la foto de mi graduación como técnica contable, la única educación formal que pude permitirme mientras criaba a Miguel. «Este estofado tiene un sabor tan audaz», añadió, apartando su plato como si fuera veneno. Cada comentario era una bofetada envuelta en falsa cortesía, pero tragué mi orgullo y sonreí, pensando que el tiempo podría suavizarla. Mientras servía el postre, la oí susurrarle a Miguel: «Cariño, ¿ella siempre cocina tan casero? En casa de mamá tenemos un chef que hace platos más refinados». Sus palabras apuñalaron mi corazón como cuchillos afilados. Esta mujer no solo despreciaba mi cocina, comparaba mi modesto hogar con el estilo de vida de su rica familia. Susana, su madre, poseía una cadena de salones de belleza de lujo y vivía en una mansión de 2 pisos en la parte más elegante de la ciudad. Después de que se fueron, me senté sola, recogiendo los platos que Daniela apenas había tocado. El silencio en mi casa se sentía pesado, cargado de oscuros presagios.
Miguel estaba demasiado atrapado en las falsas sonrisas de su novia como para notar cómo me trataba. Me senté en mi sillón favorito, aquel en el que había cosido sus uniformes escolares para poder pagar su educación, y por primera vez en años las lágrimas rodaron por mis mejillas arrugadas. Pero era una superviviente de la pobreza, el abandono y la soledad. No iba a dejar que una princesa mimada me hiciera sentir inútil en mi propia casa. Poco sabía que esa primera humillación era solo el comienzo de una pesadilla de 5 años que me llevaría a la decisión más radical de mi vida. Los meses siguientes fueron una lenta tortura psicológica disfrazada de visitas familiares. Daniela dominó el arte de humillarme con una sonrisa. Cada almuerzo dominical me convertía en el blanco de sus comentarios venenosos. Jugaba a la nuera perfecta delante de Miguel, pero se convertía en una víbora cuando él no miraba. ¡Ay, querida! Suegra, ¿sigues usando esa crema facial barata? Mira esas arrugas, decía, aplicándose su sérum importado, caro, en el espejo de mi baño. Sus palabras eran dagas envueltas en terciopelo, pronunciadas con esa vocecita dulce que usaba para manipular a mi hijo. Apreté los dientes y seguí sirviendo comida, tragando mi orgullo como una medicina amarga. Las cosas empeoraron cuando anunciaron su compromiso. Miguel apareció una tarde, con los ojos brillantes de alegría, sosteniendo una botella de champán y hablando de planes de boda. Mamá, quiero que seas la primera en saberlo. Daniela y yo nos casamos en diciembre, dijo, abrazándome con la fuerza que me recordaba al niño que una vez fue. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero sonreí y lo felicité, porque eso es lo que hacen las madres, tragar su dolor para ver felices a sus hijos. Daniela, por supuesto, tenía otros planes para mí. En las semanas siguientes empezó a visitarme sola, supuestamente para planear la boda juntas y estrechar lazos. Pero la realidad era muy diferente. Se sentaba en mi sala como si fuera la dueña del lugar, con las piernas cruzadas, esa sonrisa falsa pegada en su rostro, exponiendo las nuevas reglas familiares. Mira, querida suegra, sé que has estado sola con Miguel todos estos años, pero las cosas van a cambiar, dijo un martes por la tarde, sorbiendo té de mi mejor porcelana. Sus uñas tamborileaban sobre la mesa en un ritmo hipnótico y amenazante. Una mujer casada necesita su espacio, su privacidad. No puede haber una tercera rueda interfiriendo en el matrimonio. La forma en que dijo tercera rueda me heló la sangre. Expliqué que nunca me había intrometido en las relaciones de Miguel, siempre respetando su privacidad y elecciones, pero Daniela tenía todo resuelto. Oh, no me malinterpretes, no digo que hagas nada malo a propósito. Es solo que, bueno, los hombres pueden estar tan apegados a sus madres, ¿verdad? Y eso puede causar problemas en un matrimonio. Sus palabras eran como ácido, corrosivas y precisas. Durante la planificación de la boda, Daniela se aseguró de que me sintiera una extraña en los momentos más importantes. Cuando fuimos a ver vestidos, me aparcó en un rincón mientras ella y Susana tomaban todas las decisiones. Esta es una tradición madre-hija, dijo Susana con una sonrisa condescendiente. Seguro que lo entiendes. Me senté allí en silencio, viendo a la madre de mi nuera tomar el lugar que era mío. La mayor humillación llegó cuando fueron a visitar el lugar de la boda. Miguel me había invitado, pero cuando llegamos, Daniela fingió sorpresa. Oh, cariño, no sabía que invitaste a tu mamá. Habíamos acordado que seríamos solo las 3, dijo, señalándose a sí misma y a Susana. Pero puede venir, aunque no tendrá voz, ya que hemos decidido todo.
Me convertí en espectadora silenciosa de la boda de mi propio hijo. El día de la boda, Daniela se aseguró de que apareciera en la menor cantidad de fotos posible. Cada vez que el fotógrafo se acercaba, encontraba una excusa para alejarme. Querida suegra, ¿podrías comprobar si los invitados tienen suficiente agua? Los detalles son tan importantes. Obedecí como una empleada contratada, mientras Susana ocupaba mi lugar en todas las fotos familiares clave. Después de la luna de miel, la pareja se mudó a un apartamento que yo había ayudado a financiar. Miguel había venido a mí llorando, explicando que su sueldo de informático no era suficiente para la entrada. Mamá, sabes que te devolveré cada céntimo. Solo necesito un préstamo de 10,000. ¿Cómo negarme a ayudar a mi único hijo a empezar su nueva vida? Pero las visitas a su nuevo hogar se convirtieron en sesiones de tortura semanales. Daniela había decorado el apartamento con un estilo elegante y moderno que chocaba con mis gustos tradicionales. Cuidado al sentarte en ese sofá, querida suegra. Es importado y delicado. No querríamos que se manchara o rompiera. Decía cada vez que iba de visita, tratándome como una intrusa torpe en el hogar que yo había ayudado a pagar. Durante las cenas familiares, Daniela perfeccionó el arte de hacerme invisible. Hablaba solo con Miguel sobre cosas de las que yo no sabía nada. Restaurantes elegantes a los que iban, películas artísticas que veían, viajes que planeaban. Cuando intentaba unirme a la conversación, me miraba con lástima. Oh, sí, querida suegra, pero no conocerías ese lugar. Es bastante exclusivo. Sus palabras eran bofetadas sutiles que Miguel nunca notó. La gota que colmó el vaso llegó cuando Daniela empezó a influir en las decisiones financieras de Miguel. Un día apareció en mi casa con una propuesta que me heló hasta los huesos. Mamá, Daniela y yo hemos estado pensando, te estás haciendo mayor y necesitamos seguridad financiera para el futuro. ¿Y si pones las propiedades a mi nombre? Así, si te pasa algo, no habrá problemas legales. Era la voz de Miguel, pero las palabras de Daniela. Esa noche, sola en mi casa, me di cuenta de que había criado a un extraño. El niño que una vez lloró cuando me corté un dedo, me pedía ahora que le entregara todo lo que había construido a través de décadas de sacrificio. Pero el amor de madre es ciego y sordo. Y contra toda lógica, firmé los papeles que puso delante de mí, confiando en que nunca me haría daño. Ese día cavé mi propia tumba, aunque tardé meses en darme cuenta de la profundidad de mi error. Las palabras de Daniela me atravesaron el corazón como puñales. Mi nuera planeaba usar un futuro nieto como excusa para echarme de mi propia casa para siempre. Su crueldad fría y calculada me aterrorizó, pero también encendió una determinación férrea. Si ella podía planear mi destrucción con tanta crueldad, yo podía planear mi defensa con igual resolución. Esa misma noche llamé a Elías desde mi móvil, escondida en el baño de mi propia casa. Elías, necesitamos acelerar. Esta situación se está volviendo insoportable, susurré. Mi abogado había estado revisando discretamente los documentos que había firmado, buscando fallos legales para evitar las transferencias de propiedad. Laura, tengo buenas noticias, respondió Elías, su voz llena de esperanza. Encontramos varias irregularidades en los contratos. Primero, no hubo un período de reflexión adecuado, que es obligatorio para transferencias de este tamaño. Segundo, las cláusulas restrictivas no te fueron explicadas claramente. Y tercero, tenemos pruebas de que firmaste bajo coacción emocional por presión familiar. Mi corazón latió con fuerza. Por primera vez en meses veía una luz al final del túnel.
¿Qué necesito hacer? Pregunté. Sigue documentando todo lo que sucede en tu casa, instruyó Elías. Cada insulto, cada humillación, cada señal de que te obligan a vivir en condiciones degradantes en tu propia propiedad. Si es posible, graba conversaciones legalmente, por supuesto. Durante los días siguientes me convertí en una detective profesional. Compré una pequeña grabadora que podía esconder en mi delantal y empecé a capturar las conversaciones más incriminatorias de Daniela. La primera grabación fue desgarradora. Daniela hablaba por teléfono con su madre, Susana, planeando cómo remodelarían su nueva casa una vez que se deshicieran de mí. «Mamá, lo tengo todo pensado», dijo Daniela fríamente. «Cuando esté embarazada, le diremos a la vieja que el bebé necesita tranquilidad y que su presencia es demasiado estresante. Si se niega, le recordaremos que no tiene derechos legales sobre la casa y si sigue insistiendo, amenazaremos con una orden de alejamiento por acoso familiar». La respuesta de Susana fue aún peor. «Perfecto, cariño. Ya hablé con el arquitecto. Podemos tirar la pared de su dormitorio para ese vestidor que siempre quisiste y convertir su baño en un despacho para Miguel. Esta casa quedará impresionante sin todos sus muebles anticuados». Esa grabación era mi tesoro más valioso, la prueba innegable de que Daniela había planeado mi caída desde el principio, pero necesitaba más pruebas de la manipulación sistemática que ejercía sobre Miguel y sobre mí. Durante semanas reuní material como una periodista de investigación. Una tarde, mientras Daniela se duchaba, revisé su teléfono, dejado descuidadamente sobre la mesa de la cocina. Lo que encontré me dejó sin aliento. Tenía una conversación de texto con una amiga detallando su estrategia para lidiar con la suegra pegajosa. Los mensajes eran escalofriantes en su crueldad calculada. «Amiga, te juro que esta vieja me saca de quicio, pero ya casi termino con esta misión», escribió Daniela. «Miguel está completamente de mi lado ahora. Le he convencido de que su mamá es tóxica y controladora. El siguiente paso es el embarazo. En cuanto esté esperando, diré que necesito tranquilidad y que ella se tiene que ir por el bien del bebé. Es el plan perfecto». Mis manos temblaron de rabia y adrenalina mientras tomaba fotos de los textos con mi propio teléfono. Cada mensaje era una confesión de culpabilidad, la prueba de que todo había sido premeditado. Daniela no era solo egoísta, era una maestra manipuladora que había estudiado cada movimiento para arruinar mi relación con mi hijo y robar mi legado. La prueba más devastadora llegó por casualidad. Un domingo por la tarde, Miguel había salido a buscar algo para cenar y Daniela pensó que yo dormía la siesta en mi habitación. Recibió una llamada en la sala, sin saber que yo estaba escuchando desde la cocina con mi grabadora encendida. «Sí, abuela, ya está casi todo resuelto», dijo Daniela con su voz azucarada. «Miguel es como plastilina en mis manos. Hace lo que le digo. Puse la casa a su nombre, pero no sabe que cuando nos divorciemos me quedaré con la mitad de todo. La vieja Laura trabajó toda su vida para construir este patrimonio y ahora va a ser mío». Sus siguientes palabras me helaron la sangre. «No, abuela. Nunca planeé quedarme con Miguel para siempre. Es un blando, sin ambición, pero fue perfecto para conseguir lo que quería. En cuanto todo esté legalmente atado, me divorciaré de él, tomaré mi mitad y me casaré con alguien de mi nivel». Esa confesión fue el momento en que decidí que era hora de la venganza total. Daniela no solo me había humillado y robado mi hogar, planeaba destruir a mi hijo después de usarlo para quedarse con todo lo que yo había construido.
La guerra había comenzado oficialmente y ella no tenía ni idea de que yo llevaba meses preparándome para esta batalla. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en mi sillón favorito y planeé cada detalle de mi contraataque. Tenía grabaciones, fotos, documentos bancarios y testigos. Tenía un abogado brillante que había encontrado las irregularidades legales que necesitábamos. Y lo más importante, tenía la voluntad de hierro de una mujer que lo había perdido todo y no tenía nada más que perder. Mi venganza se desarrollaría en 3 fases perfectamente coordinadas, empezando por la publicación en redes sociales que Daniela hizo. Pero antes de llegar a ese momento crucial, déjenme contarles los últimos meses de preparación, cuando me convertí en una estratega silenciosa, acumulando armas legales para la batalla final. Durante octubre y noviembre, Daniela intensificó sus ataques psicológicos. Ya no se molestaba en ocultar su desprecio, especialmente cuando Miguel no estaba cerca. Un martes por la mañana, mientras yo lavaba los platos del desayuno que ella dejó sucios deliberadamente, entró pavoneándose en la cocina con esa sonrisa venenosa que conocía tan bien. «Querida suegra, tengo una propuesta que te encantará», dijo, apoyándose en la mesa como si fuera la dueña del lugar. «Mamá conoce un asilo precioso, con jardines y actividades para gente de tu edad. ¿No crees que estarías más feliz allí, rodeada de gente que comparte tus intereses?» La forma en que dijo «gente de tu edad» se sintió como una sentencia de muerte. Respondí con la calma que había aprendido a mantener. «Daniela, este es mi hogar. Guarda mis recuerdos, mi historia, mi vida entera. No me iré a ninguna parte». Pero ella estaba lista, como siempre, con una réplica. «Oh, querida suegra, no lo entiendes. Esta ya no es tu casa. Legalmente pertenece a Miguel, y Miguel es mi esposo. Yo soy la señora de la casa ahora». Sus palabras fueron una bofetada, pero también alimentaron mi resolución de acelerar mi plan. Esa tarde me reuní con Elías en su oficina para revisar todo lo que habíamos recopilado. Mi abogado había trabajado incansablemente durante meses y finalmente tenía noticias que cambiaban el juego. «Laura, encontramos la prueba definitiva», dijo con una sonrisa triunfante. «Los documentos que firmaste tienen irregularidades tan graves que cualquier juez los declararía nulos. Además, tus grabaciones demuestran claramente que fuiste víctima de manipulación familiar y abuso psicológico». Mi corazón se aceleró mientras hojeaba el dossier que había preparado. «Pero eso no es todo», continuó Elías. «También descubrimos que Daniela ha estado usando las propiedades como garantía para préstamos personales sin tu conocimiento. Ha acumulado deudas de más de 50,000 vinculadas a propiedades que legalmente siguen siendo tuyas». Mis manos temblaron al comprender la escala de la estafa. El plan era simple, pero devastador. Presentaríamos una demanda por nulidad de contrato, abuso de confianza, manipulación psicológica y uso fraudulento de activos. Sin embargo, el momento era crítico. «Necesitamos un detonante público», explicó Elías. «Algo que muestre innegablemente la crueldad y el desprecio de Daniela hacia ti. Pruebas tan claras que nadie pueda defender su comportamiento». Ese detonante llegó el viernes 13 de diciembre, un día grabado en mi memoria para siempre. Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando oí las risas de Daniela desde la sala. Estaba con Susana y 2 amigas, riéndose a carcajadas mirando su teléfono. «¡Qué foto tan preciosa!», exclamó una amiga. «Parecéis la familia perfecta». La curiosidad me atrajo y lo que vi me rompió el corazón en 1000 pedazos.
pero también desató la furia que había estado conteniendo durante meses. Daniela había publicado una foto de ella misma, Miguel y Susana, todos sonriendo felizmente en mi propia sala, con la leyenda que lo cambió todo, la familia que realmente importa. El mensaje era claro y cruel. Yo, que había criado a Miguel sola durante 25 años, que había sacrificado mi juventud y mis sueños para darle una vida decente, había sido oficialmente borrada de la familia que Daniela valoraba. La foto fue tomada deliberadamente para excluirme, y la leyenda era una declaración pública de que yo no importaba. Mis amigas del barrio llamaron de inmediato. «Laura, ¿viste lo que publicó tu nuera?», preguntó Nancy, mi vecina de toda la vida. ¿Cómo pudo ser tan cruel? Otros vieron la publicación también, y los comentarios de apoyo hacia mí se multiplicaron, pero sabía que este era el momento que había estado esperando. Con manos temblorosas escribí mi respuesta en mi teléfono, solo 2 palabras que lo cambiarían todo para siempre. Buena suerte. En el segundo que pulsé enviar, supe que había detonado una bomba nuclear que haría añicos la vida perfecta que Daniela creía haber construido sobre mis ruinas. Justo después llamé a Elías. «Es hora. Ejecuta el plan. Acaba de suceder exactamente lo que necesitábamos». Mi abogado había estado esperando esta llamada durante semanas. «Perfecto, Laura. En 1 hora, todos los documentos legales estarán en movimiento. Las transferencias de propiedad serán anuladas, las cuentas bancarias congeladas, y comenzaremos la recuperación inmediata de todos tus activos». Mientras Elías ponía en marcha la maquinaria legal, me preparé para lo que venía. Sabía que en cuestión de horas Miguel recibiría llamadas que trastocarían su vida. El banco, el abogado, las autoridades financieras, todos le informarían simultáneamente que ya no poseía nada, que todo había vuelto a su estado original. Durante esa hora de espera, Daniela siguió riendo con sus amigas, ajena al colapso de su mundo. «Mirad cómo puse en su sitio a toda la gente entrometida», dijo, leyendo los comentarios en su publicación. «Ya era hora de que todos supieran quién manda en esta familia». Sus palabras apuñalaron mi corazón, pero también alimentaron mi sed de justicia. A las 2:00 en punto, el teléfono de Miguel empezó a sonar. Era el banco informándole que las cuentas vinculadas a las propiedades habían sido congeladas por orden judicial. 10 minutos después, otra llamada del abogado que había manejado la transferencia original, explicando graves irregularidades legales en los documentos firmados. Desde la cocina pude oír la voz de Miguel quebrarse con cada llamada. ¿Qué significa que las cuentas están congeladas? ¿Qué significa anular contratos? ¿Qué irregularidades? Daniela dejó de reír, su rostro ahora una máscara de creciente terror. La tercera llamada selló el trato. Era Elías, notificando oficialmente a Miguel que se había presentado una demanda para anular por completo las transferencias de propiedad. Y hasta que el caso se resolviera, todos los activos volvían automáticamente a su dueña original. «Señor Miguel, su madre tiene el derecho legal de reclamar inmediatamente todo lo que le pertenece», dijo Elías firmemente. Cuando Miguel colgó, estaba pálido como un fantasma, sus manos temblando mientras miraba a Daniela, buscando respuestas que ella no podía dar. «¿Qué está pasando?», le gritó a su esposa. «¿Por qué el abogado dice que mamá puede recuperarlo todo? ¿Qué hicimos mal?». Daniela estaba en shock, incapaz de procesar que su plan perfecto se había desmoronado en minutos. Fue entonces cuando Miguel irrumpió en la casa gritando mi nombre desesperado. «Mamá, ¿qué hiciste?
El abogado acaba de llamar sobre la casa, las propiedades, todo. Su voz era una mezcla de pánico, confusión y miedo. En ese momento, supe que mi venganza había comenzado oficialmente y nada en esa casa, ahora mía de nuevo, volvería a ser igual. Mamá, por favor, dime qué está pasando, suplicó Miguel, lágrimas en los ojos, arrodillado junto a mi sillón, como hacía de niño cuando rompía algo valioso. Pero esta vez, lo roto era mucho más que un jarrón o un plato. Era la confianza, el respeto, la familia que había construido con tanto amor y había dejado que destruyeran. Lo miré con la calma que solo dan los años de sufrimiento y la certeza de hacer lo correcto. Hijo, siéntate. Es hora de que sepas toda la verdad, dije, señalando el sofá donde habíamos visto películas y hablado cuando era pequeño. Daniela intentó acercarse, pero la detuve con una mirada que no admitía discusión. Tú también siéntate, Daniela. Esto te concierne especialmente. Saqué una carpeta gruesa de mi bolso, una que había estado compilando durante meses. Contenía fotos, grabaciones transcritas, documentos bancarios y una cronología detallada de cada humillación sufrida en los últimos 2 años. Miguel, quiero que veas esto, dije, entregándole la primera foto. Era una captura de pantalla de un mensaje de texto donde Daniela le decía a una amiga que usaría un embarazo como excusa para echarme de la casa. El rostro de Miguel se descompuso al leerlo. Sus ojos recorrieron el texto y con cada línea su expresión se horrorizaba más. Daniela, ¿qué es esto?, preguntó a su esposa con la voz temblorosa, pero ella se quedó en silencio, más pálida que las paredes de la sala. Eso no es nada comparado con esto, dije, entregándole la transcripción de la grabación donde Daniela confesaba que planeaba divorciarse de él una vez que asegurara la mitad de todo. Léelo en voz alta, Miguel. Quiero que escuches las palabras de la mujer que dices amar con tu propia voz. Mi hijo empezó a leer, su voz quebrándose. Miguel es como plastilina en mis manos. Hace lo que le digo. Nunca planeé quedarme con él para siempre. En cuanto todo esté legalmente atado, me divorciaré, tomaré mi mitad y me casaré con alguien de mi nivel. Cada palabra era un golpe de martillo, destrozando la imagen que tenía de su esposa. Daniela intentó defenderse con la misma manipulación emocional que había usado durante años. Cariño, eso no es verdad. Nunca dije esas cosas. Tu mamá lo está inventando todo para separarnos. ¿No ves que está celosa de nuestro amor? Pero sus palabras sonaron huecas y desesperadas como las últimas bocanadas de un animal acorralado. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación original. La voz de Daniela llenó la habitación con claridad cristalina. Miguel es como plastilina en mis manos. Hace lo que le digo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel miró a su esposa como si fuera una extraña, como si acabara de darse cuenta de que había estado viviendo con alguien que no conocía en absoluto. Hay más, continué implacable. Le mostré los documentos bancarios que revelaban cómo Daniela había usado mis propiedades como garantía para préstamos personales. Tu esposa ha estado acumulando deudas para financiar su lujoso estilo de vida. Debe $50,000 planeando pagarlo vendiendo mi casa. Los números eran fríos, duros, hechos innegables como el acero. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana, dando la espalda a Daniela. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. ¿Cómo pude ser tan ciego?, murmuró contra el cristal. ¿Cómo pude dejar que te tratara así, mamá? ¿Cómo pude ser tan estúpido? Su dolor era real, pero llegaba demasiado tarde. Aún no había terminado. El golpe final sería el más devastador. Saqué la última grabación.
donde Daniela hablaba por teléfono con Susana, planeando convertir mi dormitorio en un vestidor una vez que me echaran. Escucha esto, hijo. Oye cómo planean borrar cada rastro de mí de esta casa. Cuando la grabación terminó, Daniela finalmente habló, pero no con su habitual tono manipulador. Ahora gritó como un animal herido. Bien, sí, es todo verdad, pero te lo buscaste, vieja intrometida, siempre en medio, siempre metiendo la nariz donde no te llaman. Miguel necesitaba una esposa, no una segunda madre controladora. Sus palabras confirmaron todo lo que ya sabía, pero escucharlas en voz alta, sin máscaras ni pretextos, fue liberador. Gracias por tu honestidad, Daniela, respondí con una calma que la enfureció aún más. Ahora Miguel puede ver quién eres realmente. Ella explotó. No me importa lo que pienses. Merezco algo mejor que esta casa anticuada y esta familia mediocre. Miguel es un perdedor sin espinas, y tú eres una vieja amargada que no sabe cuándo retirarse. Su máscara había caído por completo, revelando la serpiente venenosa que siempre había sido. Miguel se volvió lentamente hacia su esposa y por primera vez en años vi en sus ojos la determinación que había heredado de mí. Daniela, quiero que te vayas de esta casa ahora mismo. No quiero volver a verte nunca más. Su voz era firme, libre de la debilidad que había mostrado durante tanto tiempo. ¿Me estás echando?, gritó Daniela, incrédula. Esta es mi casa, soy tu esposa. No puedes hacer esto. Pero Miguel había tomado su decisión final. Esta nunca fue tu casa, es la casa de mi madre. La mujer que sacrificó todo por mí mientras tú solo planeabas destruirme. Vete ahora antes de que llame a la policía. Daniela miró a su alrededor como un animal enjaulado, buscando una salida, una última carta que jugar. Intentó acercarse a Miguel con lágrimas de cocodrilo. Cariño, podemos arreglarlo. Te quiero de verdad. Todo lo que dije fue por despecho. Podemos empezar de nuevo sin tu mamá en medio. Pero mi hijo ya no era el hombre manipulable que había sido. No, Daniela, se acabó. Has mentido, robado, humillado a mi madre y planeado traicionarme desde el principio. No hay nada que arreglar. Su voz resonó con la mía cuando tomaba decisiones difíciles pero necesarias. Justo entonces sonó el timbre. Era Elías, mi abogado, con un oficial de policía. Señora Vargas, estamos aquí para formalizar la recuperación de sus propiedades y notificar oficialmente la anulación de los contratos, anunció Elías profesionalmente. El oficial sostenía los documentos legales que convertían el mundo de Daniela en una pesadilla. Señora Caldwell, dijo el oficial, tiene una hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Cualquier intento de permanecer más allá constituirá allanamiento de morada. Las palabras golpearon a Daniela como una sentencia de muerte social. Miró a todos con puro odio. Esto no ha terminado. Amenazó mientras subía furiosa a empacar. No sabéis con quién os metéis. Mi familia tiene conexiones, abogados, influencia. Recuperaré todo lo que es mío. Sus palabras sonaron como el rugido desesperado de una bestia derrotada. De arriba llegaban sonidos de cajones abiertos de golpe, ropa arrojada a maletas, objetos estrellándose contra las paredes. Diana estaba destruyendo lo que no podía llevarse en un último acto de venganza infantil. Pero ya no me importaba. Los objetos se pueden reemplazar. La dignidad y el respeto, una vez perdidos, son mucho más difíciles de recuperar. Cuando Diana bajó, arrastrando sus maletas, la mujer elegante y manipuladora que había entrado en mi hogar hacía 5 años se había ido. Su pelo estaba revuelto, su maquillaje corrido por lágrimas de rabia,
y su vestido verde esmeralda estaba arrugado por su prisa. Parecía una actriz de teatro tropezando fuera del escenario después del papel más difícil de su vida. Miguel, piénsalo bien. Intentó una última vez, su voz melosa, perfeccionada a lo largo de años de manipulación. Todo esto es culpa de tu madre. Nos está separando porque no soporta que seas feliz con otra mujer. ¿No ves que juega con tu mente? Sus palabras desesperadas rebotaron en la nueva resolución de Miguel como gotas de lluvia en una ventana cerrada. Por un momento, temí que la manipulación emocional de Daniela pudiera funcionar de nuevo, pero Miguel había cambiado. El hombre frente a mí ya no era la marioneta vulnerable que había sido durante años. Daniela, ya no funciona. No puedes lavarme el cerebro con tus mentiras. He visto las pruebas, oído las grabaciones y sé exactamente quién eres y lo que planeabas hacerme. El oficial miró su reloj con impaciencia profesional. Señora, le quedan 15 minutos para abandonar la propiedad. Sus palabras fueron un recordatorio brutal de que el tiempo de Daniela en mi casa había terminado. Miró alrededor de la sala que había redecorado a su gusto, como memorizando cada detalle para un futuro incierto. Bien, dijo al fin, su voz quebrada, pero aún cargada de veneno. Me voy, pero no, esto no ha terminado. Te demandaré por difamación, abuso psicológico, conspiración. Señaló con desprecio a Elías, quien sonrió con la confianza de quien tiene todas las cartas ganadoras. Señora Caldwell, respondió Elías con calma, le sugiero que consulte a sus abogados antes de hacer amenazas legales. Tenemos pruebas suficientes para iniciar cargos criminales por fraude, manipulación financiera y abuso psicológico. Cualquier intento de venganza legal solo empeorará su situación. La sonrisa burlona desapareció del rostro de Daniela al darse cuenta de que no tenía base legal sobre la que apoyarse. Arrastró sus maletas hasta la puerta, pero se detuvo en el umbral para una última andanada de insultos. Laura, eres una vieja amargada y manipuladora. Nos has separado, pero Miguel se dará cuenta de su error. Cuando esté solo y deprimido, recordará lo feliz que era conmigo, y será demasiado tarde. Sus palabras buscaban herir, pero solo sonaron patéticas. Daniela, respondí, levantándome de mi sillón con toda la dignidad que había recuperado. Yo no separé a nadie. Te desenmascaraste sola con tus propias palabras y acciones. Miguel no está perdiendo una esposa. Se está liberando de una estafadora que lo vio como un medio para obtener dinero. Mi voz era firme, sin rastro de la mujer humillada que había sido durante tanto tiempo. Daniela me fulminó con la mirada, con puro odio, como si pudiera quemarme con los ojos. No sabes nada del amor real. Eres una mujer sola y amargada que nunca superó que su esposo la abandonara. Por eso no soportas que tu hijo encuentre la felicidad con otra persona. Su golpe bajo sobre mi esposo fue lo más bajo que pudo caer, pero ya no tenía poder para herirme. Mi esposo no me abandonó, Daniela. Murió en un accidente de coche cuando Miguel tenía 8 años. Pero incluso si lo hubiera hecho, preferiría ser una mujer sola y digna que una estafadora casada planeando traicionar a su esposo, dije con calma. El shock en su rostro confirmó que nunca se había molestado en conocer la verdadera historia de nuestra familia. Justo entonces, Susana llegó en su lujoso todoterreno, tocando la bocina impacientemente desde la calle. La madre de Daniela había venido a rescatar a su hija del desastre que habían creado juntas. Cuando Susana irrumpió en la casa y vio la escena, su rostro se descompuso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Daniela tiene maletas?
¿Quiénes son estas personas? Sus preguntas se atropellaron como si no pudiera comprender la escala del desastre. Mamá, la vieja tendió una trampa legal, explicó Daniela entre sollozos teatrales que ya no engañaban a nadie. Ha recuperado todas las propiedades y me están echando. Susana se volvió hacia mí con la arrogancia que su hija había heredado. Señora Vargas, esto es indignante. Mi hija es una mujer casada con derechos legales sobre esta propiedad. No puede simplemente echarla. Elías intervino con precisión quirúrgica. Señora Hensley, su hija nunca tuvo derechos legales sobre estas propiedades. Los contratos de transferencia han sido anulados por graves irregularidades. Además, hemos descubierto que usó las propiedades como garantía para préstamos personales no autorizados, lo cual es un delito federal. Sus palabras golpearon a Susana como una avalancha legal. Su arrogancia se derritió en terror al darse cuenta de las implicaciones legales. ¿Delito federal? ¿De qué está hablando? Mi hija nunca haría nada ilegal. Pero su voz carecía de convicción, incluso para sí misma. Era claro que sabía más sobre los esquemas financieros de Daniela de lo que aparentaba. Señora Hensley, continuó Elías implacablemente, tenemos pruebas de que usted participó activamente en la manipulación psicológica de mi clienta. Las grabaciones incluyen conversaciones donde sugiere formas específicas de presionar a la señora Vargas para que abandone su hogar. El rostro de Susana se puso blanco como el papel. El oficial miró su reloj de nuevo. Señoras, su tiempo ha terminado. Deben abandonar la propiedad inmediatamente o tendré que arrestarlas por allanamiento de morada. Sus palabras fueron el catalizador final. Susana agarró a su hija del brazo y la arrastró hacia la puerta. «Esto no ha terminado», gritó Susana desde el umbral. «Conocemos gente importante. Tenemos abogados caros. Recuperaremos todo lo que es nuestro». Pero sus amenazas sonaron huecas, como los últimos rugidos de un león herido incapaz de cazar. «Señora Hensley», respondí con una calma que las enfureció aún más. Nada aquí les perteneció nunca. Todo lo que obtuvieron fue a través del engaño y la manipulación. Ahora están cosechando lo que sembraron. Mis palabras las siguieron mientras salían de mi casa para siempre. Desde la ventana las vimos subir al todoterreno de Susana. Diana sollozaba histéricamente mientras su madre intentaba consolarla, probablemente ya tramando su siguiente movimiento, pero sabía que no tenían base legal sobre la que luchar. Elías había construido un caso hermético que resistiría cualquier contraataque. Cuando el todoterreno desapareció por la esquina, un profundo silencio llenó mi casa. Era diferente al silencio opresivo de los meses de humillación. Era un silencio de liberación, de justicia servida, de dignidad recuperada. Por primera vez en años, mi casa se sentía de nuevo como un hogar. Miguel se me acercó, con lágrimas en los ojos. «Mamá, no sé cómo disculparme por todo lo que te hice pasar. Fui ciego, un idiota, un hijo terrible. Dejé que esa mujer te humillara en tu propia casa, te tratara como a una extraña y planeara robarte todo lo que construiste. Su dolor era genuino, el primer paso hacia la sanación de nuestra relación. Hijo», dije, tomando sus manos entre las mías, «el amor de una madre no desaparece con los errores. Fuiste manipulado por una experta. Lo importante es que ahora ves la verdad y estás dispuesto a enmendar las cosas». En el fondo, sabía que las heridas tardarían tiempo en sanar por completo. El oficial y Elías se despidieron después de asegurarse de que todos los documentos legales estuvieran en orden. «Señora Vargas», dijo Elías antes de irse,
Legalmente ha recuperado todo, las propiedades, las cuentas bancarias, todo vuelve a estar a su nombre. Daniela no puede reclamar nada porque el matrimonio ocurrió después de las transferencias fraudulentas. Era la confirmación final de mi victoria total. Cuando Miguel y yo nos quedamos finalmente solos, nos sentamos en el sofá donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando él era un niño. La casa se sentía extrañamente vacía, sin la presencia tóxica de Daniela, pero también se sentía limpia, como si una mancha persistente hubiera sido finalmente restregada. Las semanas siguientes a la expulsión de Daniela se sintieron como vivir en un mundo completamente nuevo. Mi casa, antes un campo de batalla silencioso, se transformó en un remanso de paz donde finalmente podía respirar sin miedo a la humillación o al ataque. Pero la calma exterior no reflejaba la tormenta emocional que rugía dentro de mí. Miguel se había mudado temporalmente de vuelta a casa mientras comenzaba los procedimientos de divorcio. Verlo caminar por los pasillos con esa mirada de culpa y arrepentimiento me rompía el corazón. Mi hijo, antes mi orgullo y alegría, era ahora una sombra de sí mismo, agobiado por la traición de la mujer que le había dado la vida. Mamá, ¿cómo pudiste perdonarme tan fácilmente?, preguntó una tarde mientras tomábamos café en la cocina. Sus ojos estaban hundidos, ojeras oscuras hablaban de noches de insomnio. Dejé que esa mujer te humillara durante años. Te fallé de la peor manera posible. Su voz se quebró, las palabras demasiado pesadas para pronunciarlas. Serví más café en su taza favorita, la de diseños de superhéroes descoloridos que usaba desde niño. Hijo, perdonar no significa olvidar lo que pasó. Significa no dejar que el resentimiento consuma mi corazón. Fuiste víctima de una manipuladora experta, igual que yo. La diferencia es que ella te cegó con falso amor mientras a mí me atacaba directamente. Pero perdonar no era lo mismo que confiar de nuevo. En esas primeras semanas, cada vez que Miguel intentaba abrazarme o reconstruir nuestro antiguo vínculo, una parte de mí se tensaba. Los recuerdos de su complicidad silenciosa, la forma en que evitaba mi mirada cuando Daniela me humillaba, persistían como fantasmas entre nosotros. Una mañana, mientras clasificaba el correo, encontré una carta certificada que me cicló la sangre. Era de un elegante bufete de abogados que representaba a Daniela, demandando por distribución desigual de bienes matrimoniales y daños psicológicos. Mi ex nuera había cumplido su amenaza de contraatacar legalmente, y sus caros abogados habían encontrado una estrategia para intentar reclamar parte del patrimonio. Llamé a Elías inmediatamente, quien revisó los documentos con la precisión de un detective. Señora Vargas, esto era de esperar, dijo con calma, aunque capté una nota de preocupación profesional. Daniela está desesperada y juega su última carta, alegando que como esposa de Miguel tiene derecho a la mitad de los bienes a su nombre durante el matrimonio. ¿Puede ganar? Corté al grano. Elías hizo una pausa por unos segundos agonizantes. Legalmente, su caso es débil porque los bienes se obtuvieron fraudulentamente, pero algunos jueces podrían considerar que Miguel actuó de buena fe al recibir las propiedades como regalo suyo. Si eso sucede, podría obtener una compensación económica. La idea de que esa mujer obtuviera un solo céntimo de mi patrimonio me enfureció más que todas sus humillaciones combinadas. Durante los días siguientes reuní obsesivamente más pruebas, cada conversación grabada, cada mensaje de texto, cada documento que demostrara su manipulación premeditada.
Mientras tanto, Daniela lanzó una predecible y patética campaña de desprestigio en las redes sociales. Publicó fotos de cuando parecía feliz con Miguel, acompañadas de leyendas dramáticas sobre suegras tóxicas que destruyen matrimonios y mamás controladoras que no pueden soltar a sus hijos. Sus amigas superficiales intervinieron con emojis de corazón y comentarios como: «¡Qué injusticia! Mereces algo mejor». Pero la verdad tiene una forma de brillar. Vecinos que habían presenciado mi humillación empezaron a comentar en las publicaciones de Daniela, compartiendo la historia real. Nancy, mi vecina de toda la vida, escribió un comentario mordaz. Vi cómo esta mujer trataba a Laura como a una sirvienta en su propia casa. Qué descaro hacerse la víctima ahora. El apoyo hacia mí creció como una bola de nieve. Personas que conocían mi historia de trabajo duro y sacrificio me defendieron públicamente. Laura se deslomó para darle todo a su hijo, y esta oportunista intentó quitárselo todo. Escribió el dueño de la tienda de la esquina, donde había comprado durante décadas. Se hizo justicia, aunque llegó tarde. La marea de la opinión pública se volvió tan abrumadoramente en contra de Daniela que tuvo que desactivar los comentarios en sus publicaciones, pero el daño a su reputación estaba hecho. Incluso sus amigas empezaron a cuestionarla en privado, probablemente preguntándose si las historias sobre su comportamiento manipulador eran ciertas. Susana intentó una táctica diferente. Un sábado por la tarde apareció sola en mi puerta, su habitual arrogancia reemplazada por un tono más suave, casi suplicante. «Laura, tenemos que hablar», dijo. «Esto se ha ido de las manos. Podemos arreglar las cosas como adultas civilizadas». La dejé entrar, pero mantuve la guardia alta. Susana se sentó al borde del sofá, como si tuviera miedo de ponerse cómoda. «Mira, sé que mi hija cometió errores. Quizás fue demasiado dura contigo, pero entiende que viene de un mundo diferente. No está acostumbrada a esta forma de vida más sencilla». Sus palabras eran una mezcla de disculpa falsa y clasismo velado. «Susana», respondí firmemente, «tu hija no cometió errores. Planeó sistemáticamente robar mi patrimonio y destruir mi relación con mi hijo. Eso no es una diferencia cultural, es un crimen». Su expresión confirmó que sabía exactamente de lo que estaba hablando. «¿Qué quieres que haga Daniela para arreglar esto?», preguntó Susana, cambiando de táctica. «¿Está dispuesta a disculparse públicamente, retirar la demanda, incluso pagarte una compensación por las molestias?» Sus palabras sonaron como las de una negociadora desesperada sin cartas fuertes. «No quiero su dinero, Susana», dije sin dudar. «Quiero que ella y tú salgáis de nuestras vidas para siempre. Tu hija tuvo años para tratarme con respeto y dignidad, pero eligió la crueldad y la manipulación. Ahora debe enfrentar las consecuencias». Mi firmeza la dejó sin palabras. Susana intentó una última súplica emocional. «Piensa en Miguel. Él amaba genuinamente a mi hija. ¿No crees que merece una segunda oportunidad de ser feliz?». Pero su argumento era tan falso como todo lo demás. «Miguel será feliz cuando aprenda a valorar a las personas por lo que son, no por lo que fingen ser», respondí. Cuando Susana se fue, supe que había ganado la guerra psicológica. La familia de Daniela había agotado sus tácticas de manipulación y ahora enfrentaba las consecuencias legales de sus actos. Pero la victoria se sentía agridulce porque significaba que Miguel tenía que vivir con el peso de haber sido tan profundamente engañado. Esa noche, Miguel y yo cenamos juntos por primera vez en años sin la presencia tóxica de Daniela. La conversación fluyó naturalmente
recordando su infancia, hablando de planes futuros, riendo de chistes internos que solo nosotros entendíamos. A veces se sentía como si los últimos 5 años hubieran sido una pesadilla de la que finalmente habíamos despertado. «Mamá», dijo Miguel mientras lavábamos los platos, «quiero que sepas que pasaré el resto de mi vida compensándote por lo que te hice pasar. No solo con palabras, sino con acciones. Quiero ser el hijo que merecías». Sus ojos brillaban con una determinación que no le había visto en años. «Hijo», respondí, secándome las manos en el delantal que usaba para cocinar su comida favorita, «no necesitas compensarme para siempre, solo aprender de esto y nunca más permitir que nadie te manipule para herir a las personas que realmente te aman». Era una lección dura pero necesaria. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi habitación, en mi casa que finalmente había recuperado, sentí una profunda paz que no había conocido en años. Había ganado más que una batalla legal. Había recuperado mi dignidad, mi hogar y la oportunidad de reconstruir mi relación con mi hijo. Pero sabía que la parte más difícil estaba por venir. Aprender a confiar de nuevo y sanar heridas que el tiempo y el amor lentamente curarían. 6 meses después de la expulsión de Daniela, mi vida encontró un nuevo equilibrio que nunca creí posible. La batalla legal terminó en una victoria total. Daniela no solo perdió su demanda, sino que tuvo que pagar costas legales y una multa por intento de fraude patrimonial. Elías había construido un caso tan sólido que sus caros abogados no pudieron hacer nada para salvarla. La noticia de su derrota legal se extendió por el vecindario como la pólvora. La gente que antes admiraba su supuesta elegancia, ahora hablaba de ella como un cuento con moraleja de lo que sucede cuando intentas estafar a una familia trabajadora. «La verdad siempre sale a la luz», dijo Nancy en el mercado. Esa mujer se creía muy lista, pero no conocía a Laura. Miguel lentamente se convirtió en el hombre que recordaba antes de Daniela. El divorcio finalizó sin complicaciones, ya que ella no tenía base legal para reclamar nada. Había perdido peso durante esos meses difíciles, pero había ganado algo mucho más valioso: la claridad para reconocer la manipulación. «Mamá, he estado pensando mucho en lo que pasó», dijo una tarde mientras trabajábamos en el jardín que yo había recuperado de las garras de Daniela. «No solo en cómo me manipuló, sino por qué fui tan vulnerable a ello». Sus manos trabajaban la tierra con el cuidado que había aprendido de niño cuando le enseñé a plantar mis primeras rosas. «Dime qué has descubierto», dije plantando nuevas flores donde Daniela había intentado poner plantas exóticas que no se adaptaban a nuestro clima. Era simbólico restaurar la esencia natural del jardín, así como restaurábamos el calor de nuestra relación. Creo que parte del problema fue que nunca valoré realmente lo que tenía, continuó Miguel. Crecí viendo tus sacrificios como algo normal, algo que las mamás simplemente hacen. Nunca me detuve a pensar en todo lo que renunciaste por mí, las noches trabajando extra para pagar mi universidad, las veces que te privaste para darme lo mejor. Sus palabras tocaron mi corazón, pero me llenaron de profunda satisfacción. Era la primera vez que captaba verdaderamente la magnitud de lo que habíamos construido juntos. «Hijo, hice todo eso porque te amo, no para que te sintieras en deuda», dije, «pero me alegra que ahora veas el valor de los sacrificios que hacemos por quienes amamos». La transformación de Miguel no fue solo emocional, fue práctica. Empezó a contribuir al mantenimiento de la casa, no como un invitado temporal, sino como un hijo adulto
que finalmente entendía sus responsabilidades familiares. Cocinaba los domingos, arregló el tejado con goteras, que había sido un problema durante años, e instaló nuevas cerraduras de seguridad para asegurar nuestro hogar. «Mamá, quiero hablar de mi futuro», dijo una noche después de cenar. «He decidido que no me mudaré solo de nuevo. Quiero quedarme aquí contigo, ayudarte con todo, asegurarme de que nunca más estés en una posición vulnerable». Su oferta me conmovió, pero también me preocupó. «Miguel, aprecio eso, pero eres un hombre joven», respondí con la sabiduría de la experiencia. «Mereces encontrar el amor verdadero, empezar tu propia familia, vivir tu propia vida. No quiero que mi situación te frene o te haga sentir obligado a renunciar a tu felicidad». Tomó mis manos con la fuerza suave que había heredado de mí. «Mamá, quedarme aquí no es una limitación, es una elección consciente. Durante años pensé que la independencia significaba alejarme de ti, pero ahora entiendo que la verdadera independencia es elegir dónde y con quién quieres estar. Quiero estar aquí reconstruyendo lo que casi perdimos». En esos meses llegaron noticias dispersas sobre Daniela y su familia. A través de conocidos mutuos, supe que Susana tuvo que vender uno de sus salones de lujo para cubrir las deudas que Daniela había acumulado usando mis propiedades como garantía. Su negocio familiar sufrió un golpe financiero del que tardarían años en recuperarse. Daniela intentó empezar de nuevo en otra ciudad, pero su reputación la siguió. En la era de las redes sociales, las historias de manipulación familiar y fraude patrimonial viajan rápido, especialmente con pruebas documentadas. Varios pretendientes potenciales se alejaron después de indagar en su pasado. ¿Sientes alguna satisfacción sabiendo que está pagando las consecuencias?, preguntó Miguel cuando le compartí la noticia. Era una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta. «No siento satisfacción, hijo, siento justicia», respondí después de pensarlo detenidamente. La satisfacción vendría si hubiera planeado su caída por venganza. Pero lo que pasó fueron sus propias acciones llevando a las consecuencias naturales. Yo no destruí a Daniela, ella se destruyó a sí misma. La verdad era más compleja. Una pequeña e innegable parte de mi corazón sí sentía cierta satisfacción al saber que la mujer que me había humillado ahora enfrentaba sus propias humillaciones. Pero había aprendido que la venganza es como un veneno que tomas esperando que la otra persona enferme. Un año después del drama, recibí una carta inesperada de Daniela, escrita a mano en un papel elegante que probablemente no podía permitirse en su nueva situación financiera. La carta era larga, llena de disculpas que sonaban genuinas, pero también de justificaciones que demostraban que aún no comprendía del todo la gravedad de sus actos. «Querida Laura», comenzaba, «sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero siento que necesito disculparme formalmente por todo el daño que te causé a ti y a tu familia. He tenido tiempo de reflexionar y veo que mi comportamiento fue inexcusable». Durante 3 páginas alternaba entre la culpa y sutiles intentos de culpar a su crianza privilegiada y a su inexperiencia con familias de clase trabajadora. Claramente no entendía que el respeto y la dignidad no son conceptos de clase, sino valores humanos básicos. «No espero tu perdón», terminaba, «pero quiero que sepas que he aprendido de esto y nunca trataré a nadie como te traté a ti. Espero que encuentres paz sabiendo que, aunque tuvo un alto coste, tu coraje me enseñó una lección que necesitaba». Miguel leyó la carta
cuando se la mostré y su reacción fue reveladora. Partes suenan genuinas, pero sigue intentando minimizar lo que hizo. Observó con una madurez que me enorgulleció. Es como si quisiera crédito por admitir finalmente lo obvio. Elegí no responder, no por crueldad, sino porque Daniela necesitaba vivir con sus actos. Consecuencias sin buscar la absolución de aquellos a quienes había herido. Algunas lecciones de vida solo se aprenden en la soledad de la reflexión personal. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, puedo decir que mi vida ha encontrado una felicidad que nunca creí posible después de tanto dolor. Mi casa es un hogar de nuevo, lleno de amor y respeto mutuo. Mi jardín florece con las plantas que yo elegí. Mi cocina huele a las comidas que amo cocinar, y mi sala está decorada con los recuerdos que realmente importan. Miguel ha empezado a salir con una nueva mujer, Sofía Castro, una maestra de primaria que me trata con el respeto y la calidez que una suegra merece. La diferencia es notable. Mientras Daniela entró en mi hogar como una invasora, conquistando territorio enemigo, Sofía llega con humildad e interés genuino en la historia de nuestra familia. Señora Laura, ¿podría enseñarme a hacer ese estofado que a Miguel le encanta? Preguntó el domingo pasado. Quiero aprender las recetas que le importan, las que están ligadas a sus recuerdos de infancia. Sus palabras fueron música para mis oídos, el sonido de una mujer que entiende que amar a un hombre significa respetar a quienes lo formaron. Al final, Daniela me hizo un favor involuntario. Su crueldad me obligó a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Me enseñó a valorar mi propia dignidad y me demostró que nunca es tarde para enfrentarse a los abusadores. Y lo más importante, me devolvió a mi hijo de una manera más profunda y genuina de lo que nunca habíamos tenido. Pensaron que podían destruirme, pero solo me ayudaron a construir muros que nadie volverá a traspasar jamás. Detrás de esos muros, protegida por la sabiduría de los años y las batallas ganadas, vivo ahora una vida llena de la paz que proviene de valorarte a ti misma tanto como valoras a los demás.